Buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este enlace o a través de esta plataforma. Desde la UTN se les da la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, declarado así nacional e internacionalmente. Para esta conmemoración tenemos hoy un conversatorio. Eh, Sin antes decirles, no voy a avanzar sin antes decirles que ofrecemos las disculpas porque esta actividad no puede contar en este momento con interpretación en Lesco, por lo que posteriormente se va a subir el enlace de esta grabación con la interpretación de Lesco respectiva para, para que sea más accesible a todas las personas. Bueno, mi nombre es Jofrey González Jiménez. Eh, Soy el coordinador del área de cultura, deporte y recreación en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y soy una persona con discapacidad visual. Y para aquellas personas que solo nos pueden escuchar, procedo a describirme. Soy una persona de 46 años, tengo barba, uso anteojos, tengo pelo largo, en este momento tengo un moño, estoy vistiendo una camisa negra y la camisa tiene el logo de la UTN. Eh, para esta actividad tendremos la presencia y las palabras de la señora Anadili González, vicerrectora de Vida Estudiantil, por lo que le damos la bienvenida a este su espacio. Adelante, Ana. Muchas gracias, Geoffrey. Em, bueno, buenas tardes. Un cordial saludo a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en el Facebook, al compañero Geoffrey por toda la organización del evento y especialmente a don Keylor Robles, perdón, por tan gentil participación en el diálogo de esta temática. Este es un día muy importante en donde se trata de visualizar la discriminación y la violencia que han vivido todas estas poblaciones de lesbianos, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, promover acciones para poner fin a estos actos de agresión, de violencia, es una misión que nos suma a todos. En la Universidad Técnica Nacional reafirma o se reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad en un espacio libre de cualquier forma de discriminación. Desde el 2022, el Consejo Universitario establece que la Universidad Técnica Nacional es una institución libre y que rechaza toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Nos comprometemos desde ese momento, tanto las sedes, el centro, como la administración universitaria, a unir fuerzas para que esto deje de ser un proceso de agresión y se retomen la enseñanza o dentro de un marco de institución superior de enseñanza se cumpla con la defensa, la promoción y el respeto a los derechos humanos. Para nosotros es un día sumamente importante de conmemorar. Año a año lo venimos haciendo y les agradezco participar de este espacio porque es un espacio sumamente importante para todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a la señora vicerrectora de Vida Estudiantil por sus palabras, y la excusamos también por el tener que ausentarse, ¿verdad? Pero sabemos que tiene más labores que corresponden a su propio estamento, ¿verdad? Agradecemos mucho su presencia y sus palabras. Con mucho gusto y gracias a ustedes más bien. Gracias. Bueno, hoy tendremos el conversatorio Capacitismo, una forma de exclusión cotidiana, con el máster Keylor Robles Murillo,
el cual es promotor en salud y derechos por parte del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC. Eh, bueno, Keylor, agradecerte hoy la presencia y más bien brindarte el espacio para que nos introduzcas en esto, ¿verdad? ¿Qué es el capacitismo, verdad? Y cómo es eso que es una forma de exclusión cotidiana, ¿verdad? Me excluye a mí, a quién excluye, ¿verdad? En esta sociedad donde damos por sentado muchas cosas, ¿verdad? Esa construcción social, eh, más bien te brindo el espacio para que ampliemos todo esto. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Quiero iniciar reconociendo y destacando el compromiso que ha tenido la Universidad Técnica Nacional, específicamente desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Por eso quiero agradecer las palabras que compartió doña Ana en calidad de vicerrectora. Igualmente reconocer el gran trabajo que ha realizado Jofrey, ¿verdad? De coordinación. Yo creo que estaba pensando y me parece que ya este es el tercer año, ¿verdad? Que tenemos estos esfuerzos de coordinación. Incluso el año pasado tuvimos la posibilidad de ir a algunas sedes regionales, de abrir espacios de reflexión y discusión, tanto en la sede central, ¿verdad? Como sedes regionales, porque creemos que ese es un tema que no se agota, ¿verdad? Hablar de derechos humanos en términos generales, no podríamos decir que se acaba, sino que justamente es importante posicionarlo todos los días, porque hay formas de exclusión, como es el capacitismo, que vamos a ver en este espacio, en este conversatorio, siguen estando latentes en la cotidianidad de muchas personas, ¿verdad? Entonces, quiero reconocer este esfuerzo que han venido realizando, articulado con otras iniciativas que también han podido gestionar. Y específicamente para el día de hoy, como ya les adelanté, ya lo adelantó Frey, vamos a hablar del capacitismo, principalmente en un día como hoy, que es tan importante, que quiero mencionarlo como introducción, ¿verdad? Que es el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi, Transfobia, que específicamente lo que conmemoramos hoy, porque no se celebra, sino es un día de conmemoración, de recordar las luchas que se han venido gestando en diferentes momentos históricos y que eso nos ha permitido tener un marco de derechos humanos amplio y consolidado como el que contamos en la actualidad. Específicamente, para entender esta fecha hay que posicionar o hay que volvernos al- hace aproximadamente 30 años, ¿verdad? La década de los 90, cuando es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, plantea que la homosexual, o más bien despatologiza la homosexualidad al decir que no es enfermedad, ¿verdad? Eh, y esto es muy interesante porque estamos hablando hace apenas 30 años. Eso, y así ha pasado con otros grupos que aún seguimos pugnando para poder entender que todas las personas somos sujetos de derechos humanos. Yo voy a compartirles una presentación que que realicé eh, para este espacio, que lo que intenta es poder eh, retomar los aspectos principales que quiero compartirles, y por supuesto lo que va a orientar de alguna forma la conversación que vamos a tener al final. Nada más me gustaría, antes de iniciar, bueno, primero preguntarle a Jofrey si la presentación se está viendo. Sí, se está viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Y lo segundo, que también es importante, me gustaría describirme físicamente para quienes nos escuchan, ¿verdad? Como ya lo dijo Jofrey, nada más para comentarles un poco, yo tengo una especialidad en derechos humanos, soy trabajador social y físicamente uso el pelo corto, uso lentes. eh, en ese momento tengo una camiseta color rojo vino y esa sería mi descripción física. Vamos a empezar con esta presentación que elaboré para ir encauzando la misma conversación. Entonces, como nuevamente, y esto lo vuelvo a reiterar, como ya les adelantamos, un título que definimos para este espacio es capacitismo, una forma de exclusión cotidiana. Y es importante, y esto siempre lo posicionamos en todos los espacios que facilitamos, ¿verdad? Ya sean talleres, conversatorios, eh, conferencias u otras modalidades,
siempre partir del reconocimiento de la diversidad humana como centro de la convivencia. Y cuando hablamos de diversidad humana, esto incluye cualquier condición que nos haga eh, o que nos resalte esta cualidad diversa, ¿verdad? Estamos pensando desde características físicas, estamos hablando desde términos de género, de términos de sexo, estamos hablando, por supuesto, del tema o la condición de discapacidad, estamos hablando de credos religiosos, de prácticas culturales, ¿verdad? Incluso de edades, de zonas de residencia, condiciones migratorias y un etcétera, lo más amplio posible porque la importancia es rescatar esta diversidad. Cuando entendemos que la diversidad humana debe ser el centro de convivencia, entendemos también al mismo tiempo que las personas que nos rodean, es decir, las personas con las que interactuamos en diferentes espacios, no tienen la obligación de ser iguales que nosotros o nosotros, ¿verdad? No tienen la obligación de comportarse, pensar, de sentir, de ser iguales, porque al final justamente esta diversidad que nos caracteriza es lo que nos permite enriquecer la misma sociedad, ¿verdad? Tener esta diversidad que es indispensable para lograr convivir, ¿verdad? Contar esos puntos en común, que podríamos entenderlo como la convivencia, dentro de esta gran eh, y amplia diversidad humana. Siempre es importante, como todo espacio, definir algunos conceptos que son centrales, ¿verdad? Para poder conversar y para poder ir articulando las reflexiones. Y específicamente en el marco de este conversatorio, quiero explicar que el término que utilizamos, y esto es muy importante porque incluso en redes sociales seguimos viendo el debate, por ejemplo, es o más bien, es cuando utilizamos el término personas con discapacidad, ¿verdad? Hace unos días estaba en redes sociales y había una discusión, ¿verdad? Que pareciera que todavía sigue como muy vigente, si son personas con discapacidad o necesidades diferentes, ¿verdad? O también a veces que llaman necesidades especiales. Lo que se plantea incluso desde un marco de derechos humanos congruente con la misma convención de los derechos de las personas con discapacidad, es que hablamos de personas con discapacidad y no personas con necesidades especiales o necesidades diferentes, porque al final todas las personas tenemos necesidades diferentes porque responden justamente a nuestras diversidades humanas, ¿verdad? Nuestras diversidades personales. Y eso es muy importante también porque nos permite reconocer quiénes son los sujetos de derechos, en este caso personas con discapacidad, y al mismo tiempo resaltar con gran vehemencia cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado para que esta discapacidad no se convierta en desigualdad, ¿verdad? Que ese sería como el objetivo que tenemos cuando nos acercamos a las realidades de las personas con discapacidad. Esta condición de discapacidad o esta situación de discapacidad, caso, que, en el caso específico, no se vaya a convertir en un motivo de diferenciación vinculado con desigualdad en términos de acceso a servicios, acceso a derechos y, por supuesto, el mismo disfrute del bienestar, ¿verdad? Del bienestar pleno y el desarrollo de las personas. Ahora bien, es importante también plantear qué estamos entendiendo por capacitismo, que muchas veces ese término ha cobrado relevancia en los últimos años, pero en muchos de los casos no tenemos completa claridad de qué estamos eh, planteando cuando estamos refiriéndonos al capacitismo. Podríamos decir que es la discriminación y el prejuicio social contra las personas con discapacidad. Más adelante vamos a retomar qué entendemos por discriminación, por prejuicio y por estereotipos, ¿verdad? En el caso del capacitismo, incluye estereotipos dañinos, conceptos erróneos, barreras físicas y opresión en mayor escala. Y cuando decimos estereotipos dañinos, que más adelante lo vamos a retomar, es por el impacto negativo que generan las personas eh, a quienes se le construyen esta serie de estereotipos. Es importante también entender cuál es la concepción que tiene el capacitismo sobre la discapacidad,
¿verdad? Porque justamente lo que logra o lo que pretende el capacitismo es posicionar en el centro las capacidades que tienen que tener todas las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando una persona no lo cumple con esos estándares de capacidades requeridas, la discapacidad pasa a concebirse como un error, ¿verdad? Y lo coloco en comillas porque justamente es por un tema ideológico y concepción y no quiere decir que lo sea. Y por supuesto, la discapacidad no se considera o no se concibe como parte de esta diversidad humana que les mencionaba, que es el centro ¿verdad? Para la convivencia humana y por supuesto se concibe como algo negativo. Es importante entender que la discapacidad ha sido entendida en diferentes modelos o concepciones históricamente, ¿verdad? Que estos modelos responden incluso a momentos históricos de la sociedad, ¿verdad? Como a estas visiones más eh, generalizadas, más hegemónicas. Sin embargo, positivamente, como parte de los esfuerzos que se han gestionado en materia de derechos humanos, hemos ido replanteándonos estas concepciones y al mismo tiempo construyendo nuevos modelos para acercarnos a la discapacidad. Específicamente, el modelo social de la discapacidad, eh, que ha sido un modelo que tiene, que presenta o que se constituye eh, alrededor de la diversidad humana, ¿verdad? Incluso de los derechos humanos, dice que el modelo social, acá era de discapacidad, me disculpo por el error en la diapositiva, es un fundamento sobre la discapacidad en la CID. Cuando hablamos de la CID, esto también ha sido algo que ha surgido en los últimos años que tiene que ver con la capacitación en inclusión de la discapacidad, ¿verdad? Esta CID, que es toda una propuesta, incluso metodológica, es muy interesante porque, por ejemplo, se ha logrado llevar a espacios no solo de sensibilización como este que estamos generando el día de hoy, que estamos desarrollando, sino que también ha construido estrategias concretas para, por ejemplo, los empleadores. Entonces, es muy rico en ese sentido porque se logra que las empresas sean capacitadas en términos de inclusión para la discapacidad y se definen acciones concretas que deben cumplirse para que se garantice un ambiente seguro, un ambiente libre de discriminación y por supuesto un ambiente sano en términos de lo laboral. Por supuesto, la capacitación para la inclusión y discapacidad también se ha replicado a ambientes educativos, que creo que es uno de los espacios que más tenemos que trabajar y que al final lo voy a retomar, ¿verdad? Por la misma lógica de discriminación que sigue reproduciéndose en las aulas, en los centros educativos. Eh, y específicamente, como les planteaba, el modelo social de la discapacidad nos da y como dice, esto lo dicen varios autores, nos da explicación lógica de cómo se crea la discapacidad y su naturaleza. Es decir, en ese sentido, la discapacidad se plantea como parte de la diversidad humana y lo que problematizamos es cómo se construye discriminación eh, hacia la discapacidad en torno a personas con deficiencias, que ahorita vamos a ver qué entendemos por personas con deficiencias, ¿verdad? Porque también muchas veces este término se puede plantear desde diferentes concepciones, pero algunas son un poco más problemáticas que otras. Por eso quiero compartirles eh, cuáles son las diferencias en términos, digamos, de la discapacidad, tanto en el primero, que el círculo de arriba, lo que representa, bueno, el círculo de arriba que dice deficiencia, representa el modelo médico con el que está concebido la discapacidad, y el círculo de abajo, que dice, tiene como el texto dentro del círculo de discapacidad, tiene que ver con el modelo social de discapacidad. Quiero retomar estos modelos para poder contrastarlos. Entonces, en esta diapositiva, por ejemplo, cuando decimos que la meta del modelo médico es volver a la normalidad, ¿verdad? Y coloco normalidad en paréntesis porque se cree que hay condiciones o características ideales, ¿verdad? Como les decía, que tienen que ver con las capacidades que tienen o que deberían tener todas las personas, y por eso se construye solo un camino único. ¿Qué quiere decir? Que este camino, quienes no cumplen, digamos, desde el modelo médico,
con estas características ideales quedan excluidas dentro de esta visión. Mientras que el modelo social se trata, o más bien se contrapone completamente a este modelo médico y dice que no, que lo que deberíamos, la meta que deberíamos trazarnos es lograr la participación. Y esto no solamente es una participación formal de decir, sí, bueno, eh, hicimos esta actividad o logramos estas acciones muy aisladas, sino que efectivamente la participación se convierta en un eje transversal de todo lo que hagamos, ¿verdad? No solo limitado a lo simbólico, a lo formal, sino que efectivamente las personas con discapacidad puedan participar, puedan incidir, puedan tomar decisiones, puedan incluso desarrollarse de manera plena y que yo creo que esto es uno de los elementos más interesantes, incluso eh, hace un cambio paradigmático respecto al modelo médico. La solución que brinda respecto a la discapacidad desde el modelo médico es, por ejemplo, la rehabilitación. Lo que se pretende de alguna forma es que las personas con discapacidad regresen a la sociedad, ¿verdad? Que la crítica que se ha hecho es, bueno, es que no están fuera de la sociedad, ¿verdad? La sociedad les excluye, pero siguen estando dentro de esa misma dinámica. Y por eso es que desde el modelo social, la solución que se construye o que se propone es hacer un cambio social, que por supuesto ese cambio se va acompañado de cambios normativos, ¿verdad? De contar con un marco jurídico y normativo que apunte hacia la igualdad y la equidad más sustantivo, sino necesariamente social. Y por supuesto, este cambio normativo se debe acompañar por un cambio cultural que tiene que ver con los patrones de comportamiento, los patrones de pensamiento, las visiones que se construyen y por supuesto con la misma dinámica que construimos. ¿Verdad? Es volver, y eso insisto, es volver a poner la diversidad humana como centro para la convivencia social. Específicamente cuando decimos o cuando estudiamos la percepción de ambos modelos, planteamos que, por ejemplo, desde el modelo médico hay un pensamiento condicionado, ¿verdad? Es un pensamiento de déficit. Se plantea de que la persona siempre es insuficiente, porque siempre le falta algo, ¿verdad? Carece, por ejemplo, de ciertas habilidades, de ciertas capacidades y ciertas destrezas. Podríamos decir que se concibe la persona como incompleta e insuficiente, ¿verdad? Que esto es muy problemático porque decimos que es un modelo médico, evidentemente porque tiene toda surge, digamos, en ciertas concepciones médicas, pero lamentablemente estas concepciones históricamente también se trasladaron a lo social, ¿verdad? Entonces, no solamente en términos médicos se piensan como personas insuficientes e incapaces, sino que en términos socioculturales también se parte de esa misma concepción. Por esta razón es que el modelo social, en términos de la percepción, se construye una propuesta, eh, ¿verdad? Como contraria para problematizar la anterior, cuando decimos que hay un pensamiento de progreso, ¿verdad? En el sentido de rescatar cuáles son las capacidades con las que cuentan las personas, ¿verdad? Ir logrando desarrollar esas capacidades con las que ya tienen, ¿verdad? Ir potencializándolas y al mismo tiempo lograr que la persona a partir de sus propias vivencias, de sus propias realidades específicas, se logren desarrollar plenamente. En términos del proceso de solución, digamos, cómo es el proceso para solucionar de alguna forma o abordar la discapacidad? Cuando decimos que, por ejemplo, y eso les decía, ¿verdad? El modelo médico habla de personas discapacitadas y no personas con discapacidad. Esto es, pensamos que a veces solamente es un término, pero no. Ese término remite directamente a una concepción, ¿verdad? Y por eso es que cuando hablamos de personas o discapacitados o discapacitadas, desde el modelo médico, lo que trata es nuevamente de buscar que las personas se normalicen de alguna forma y después de que estén normalizadas, ahora bien, lo que corresponde, lo que queda es que participen, ¿verdad? Entonces, es una participación muy condicionada porque construye de alguna forma un arquetipo de la persona ideal o las personas ideales que pueden participar, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace de alguna forma es excluir cotidianamente a una gran cantidad de personas.
Por eso es que desde el modelo social, y esto les decía, con el término de deficiencias, algo que se ha problematizado y que todavía sigue discutiéndose es que no hablamos tanto de deficiencias en las personas, sino deficiencias en las condiciones que brinda la sociedad para lograr la participación, ¿verdad? Entonces no tiene que ver tanto con la persona, es decir, con el individuo, sino más bien cómo el contexto es deficiente para garantizar las condiciones mínimas e indispensables para que las personas puedan participar. Por eso es que como propuesta lo que se aporta es que estas deficiencias de la sociedad, ¿verdad? Y el contexto, haciendo ajustes razonables en el sentido de responder a las necesidades de las personas, lograría o alcanzaría una participación, ¿verdad? Aquí no estamos condicionando la participación, no estamos diciendo que primero tenemos que eh, normalizar a estas personas y que luego participen, no, sino es, hay que hacer más bien cambios que sean significativos, que respondan a necesidades concretas para lograr la participación, porque la participación desde este modelo se concibe como algo activo, algo dinámico, ¿verdad? No es algo que está lejano, sino que más bien la participación se construye en el mismo proceso. Ahora bien, con respecto a este término, vamos a ver, al término de discriminación, que eh, depende del modelo que partamos. Hay otros modelos, ¿verdad? Pero depende del modelo y la concepción que partamos con sobre la discriminación. Evidentemente, podemos reproducir el capacitismo o podemos resignificarlo y cuestionarlo, que sería lo ideal, pero el capacitismo específicamente plantea diferentes formas de discriminación. Específicamente, para empezar a hablar de este tema, es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación. Entonces decimos que es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona debido a su etnia, sexo, orientación sexual, religión, identidad, salud, ideología política. Ahí podríamos añadir, por supuesto, condición de discapacidad, entre otros. Aquí es importante resaltar y para que nos llevemos esta reflexión que hay un debate que es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de discriminación positiva y discriminación negativa. Eh, Cuando hablamos de discriminación positiva, hay mucho debate respecto a esto, pero estamos principalmente pensando en acciones afirmativas, ¿verdad? Yo creo que en realidad el término que tendríamos que utilizar son más acciones afirmativas y no discriminación positiva porque todavía hay mucho debate. Y cuando hablamos de acciones afirmativas, quiere decir que son acciones que logran responder a las necesidades de grupos específicos para lograr eh, balancear, por decirlo de una forma, o para lograr mejorar sus condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, las acciones, las políticas, los protocolos, entran dentro de estas acciones afirmativas porque evidentemente hay ciertas situaciones que agudizan la discriminación. Entonces no podríamos pensar, por ejemplo, en siempre en diseñar políticas que sean universales, porque hay necesidades específicas de grupos a las cuales debemos responder de manera particular, ¿verdad? Por esa misma particularidad de las necesidades. Y la discriminación negativa, que es la que normalmente más reconocemos, tiene que ver, por ejemplo, con aquellas acciones que sí van en detrimento de las personas, ¿verdad? Que tienen un impacto negativo, que no buscan de alguna forma el mejoramiento de las condiciones, sino que más bien buscan perjudicar y dañar a las personas. Esta discriminación negativa, por decirlo de alguna forma, se tiene como algunas manifestaciones, ¿verdad? Específicamente la discriminación directa, que son cuando realizamos acciones eh, puntuales, acciones específicas que tienen un impacto en las personas. Ejemplo, ¿verdad? No sé, desde burlas, desde sobrenombres, por ejemplo, cuando se niega una oportunidad laboral a una persona con discapacidad, cuando se niega el acceso a un espacio físico, a un restaurante, cuando incluso creemos que las personas con discapacidad son inferiores, que esto suele suceder mucho, por ejemplo, eh, se trata, o incluso hay un,
somos condescendientes cuando nos comunicamos con las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, no tomamos en cuenta la discapacidad, pero le hablamos como si incluso las infantilizamos para comunicarnos, cuando muchas veces la discapacidad no tiene que ver nada con la comprensión, incluso con la audición, pero creemos que tienen otra forma de entender, entonces, y no necesariamente parte de las necesidades que tiene la persona, sino que es una concepción que está previa al momento de comunicar, ¿verdad? Y que esto evidentemente lo que hace es infantilizar, eh, incluso minimizar a las personas con las que nos comunicamos. Y específicamente la discriminación indirecta la entendemos más con la omisión. ¿Qué quiere decir la omisión? Cuando me corresponde realizar acciones concretas para validar y para reconocer y efectivizar derechos y no las hago. Por ejemplo, esto pasa muchas veces en algunas empresas cuando crean como acción afirmativa, abren ciertos cupos para personas con discapacidad, ¿verdad? Espacios de trabajo, y la persona que está a cargo de asignar esos cupos no lo hace, ¿verdad? Ya sea que no le da prioridad a esas ofertas de trabajo, ya sea que no asigna personas en estos puestos, es una discriminación indirecta porque tiene una obligación que no esté realizando, ¿verdad? Que esto muchas veces lo vemos en términos del Estado cuando el Estado tiene obligaciones específicas que no logra responder y que más bien las omite. Por ejemplo, en términos de políticas, cómo se postergan las políticas, incluso la misma ley 7600, ¿verdad? Que ahora más adelante la voy a retomar, pero si revisáramos la ley y el reglamento específico de la ley, nos daríamos cuenta que muchos de los lugares, por ejemplo, establecimientos, incluso el transporte público, ¿verdad? No podrían operar porque no cumplen con este reglamento de la ley 7600. Sin embargo, las personas que están a cargo de garantizar que se cumpla esta ley no realizan las acciones y esto es una discriminación directa en el sentido que omiten sus responsabilidades. Y específicamente cuando hablamos de discriminación múltiple, estamos refiriéndonos a aquella discriminación que incluso la podemos entender como la interseccionalidad, que es cuando diferentes condiciones o diferentes características humanas se entrelazan y agudizan la discriminación. Por ejemplo, podríamos pensar en un día como hoy, la discriminación múltiple que reciben las personas con discapacidad que también forman parte de la población LGBTI con más, ¿verdad? Es esta, y por ejemplo, si a eso le podríamos sumar eh, la condición migratoria, le podríamos añadir, digamos, una etnia, ¿verdad? Que la discriminación se complejiza porque hay diferentes factores que se entrelazan y que por supuesto inciden negativamente en sus realidades y en sus posibilidades para autorrealizarse, para acceder a derechos y para poder vivir en un ambiente más sano y orientado hacia el desarrollo y el desarrollo pleno. Ahora bien, hay otro concepto que también es importante entender que tiene que ver con los prejuicios, que son ideas preconcebidas que tenemos sobre un grupo específico. Entonces, por ejemplo, les decía, eh, no sé, podemos crear ideas sobre un grupo específico que tenga alguna discapacidad, entonces creemos que esas personas son así, entonces tengo que comunicarme de esta forma o no me puedo comunicar sin ni siquiera acercarnos a la población para ver si lo podemos hacer o no. Es como ideas previas, que muchas veces estas ideas previas lo que hacen es separarnos o construir representaciones que no necesariamente respondan a sus realidades o a las realidades de estas personas. El problema central de los prejuicios es que la mayoría de ideas que construimos previamente están cargadas de juicios negativos, ¿verdad? No es que hacemos prejuicios como y les damos un significado positivo, ¿verdad? O, no sé, o resaltamos las cualidades, sino que normalmente más bien parten de una perspectiva que minimiza, ¿verdad? Que infantiliza eh, y que incluso de alguna forma, hay que decirlo, inutiliza, ¿verdad? Que también eso es importante ir problematizando. Ahora bien, los estereotipos, que también ya lo he venido de alguna forma desarrollando, es cuando generalizamos una serie de creencias en función de las personas de un grupo. Entonces decimos, no, es que todas las personas con discapacidad son así, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, es que hay muchas
Hay muchos tipos de discapacidad y es importante no generalizar porque esta generalización lo que hacemos es, de alguna forma, quitarle la misma diversidad humana, ¿verdad? Como les decía al inicio, cada persona es diferente y lo que hace este establecimiento de estereotipos es suprimir esa diversidad humana. Y por supuesto inciden en la reproducción de positivas que atentan contra los derechos porque, por ejemplo, decimos, no, es que para qué vamos a consultar a estas personas si no saben lo que quieren. Entonces, muchas veces se legisla y se aprueban políticas eh, pues, sobre un grupo o respecto a un grupo sin ni siquiera haberle consultado previamente, o sea, sin ni siquiera haber partido sus propias perspectivas, de sus propias necesidades, lo cual de alguna forma también afecta el acceso a derechos, ¿verdad? Porque se aprueban normativas en términos generales que no logran responder a estas realidades específicas. Ahora bien, desde el CIPAC hemos hablado de un término siempre pensándolo en la población LGBTIQ+, que ha sido uno de los grupos con los que más hemos trabajado en el CIPAC históricamente, que es el costo vital de la discriminación, que es, decimos, cómo la discriminación tiene una afectación directa en la vida y en las condiciones de las personas, que yo creo que lo podríamos retomar, ¿verdad? Lo podríamos adaptar para pensar cuál es el costo vital de la discriminación, específicamente el capacitismo, y cuáles son algunos efectos del capacitismo en las personas. Ejemplo, por supuesto, se cree que la persona es indigna de la felicidad y el bienestar, ¿verdad? Entonces, todos estos comentarios, todas estas minimizaciones, ¿verdad? Infantilizaciones se logran interiorizar y creemos que no merecemos tener felicidad y bienestar porque de alguna forma es lo que nos han repetido constantemente. Por supuesto, hay una pérdida de confianza en sus capacidades de control de su vida y su salud, ¿verdad? Muchas veces se quita, por ejemplo, la autonomía de las personas, que es algo muy común que sucede y que es importante, como les digo, ir problematizándolo. También, por supuesto, se incide en la falta de acceso a los derechos, servicios sociales, educación, entre otros, ¿verdad? Con este acceso a derechos se condiciona, como les decía, por ejemplo, desde el modelo médico se establece quiénes pueden acceder a derechos eh, y a derechos en términos muy generales, ¿verdad? Y a servicios sociales. Hay un impacto en la salud mental, por supuesto, no tener la posibilidad de autonomía, no se me sean, perdón, reconocidos los derechos, incide en la salud mental de las personas. Eh, Se establecen o se surgen dificultades para contar con redes de apoyo, que esto también pasa muchas veces, y hay personas, y esto se ha problematizado, ¿verdad? En investigaciones, como hay perdón, hay personas con discapacidad que no cuentan con redes de apoyo y redes de apoyo son fundamentales para cualquier persona, por supuesto. También lo que hace es fomentar y reforzar los mensajes violentos y otras formas de discriminación, ¿verdad? Como les decía, esos discursos que arrebatan la humanidad a las personas con discapacidad, que les arrebatan la autonomía, que les excluyen cotidianamente de diferentes espacios, desde la familia, desde la educación, desde el trabajo, ¿verdad? Incluso desde espacios eh, o grupos culturales. También el capacitismo valida actitudes de rechazo, odio, agresión contra algunos grupos y personas. Creemos que por no cumplir ciertas capacidades, ciertas características, eh, es- está bien o de alguna forma se comprende que se rechacen cuando más bien debería ser el contrario. Deberíamos diseñar acciones concretas para poder avanzar en la inclusión y, por supuesto, y esto es fundamental, construye patrones y modelos rígidos para todas las personas que se desenvuelven en que se desenvuelven en la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Em, Tenemos que cumplir esas ciertas características, tenemos que comportarnos de estas formas, porque quienes no logran hacer este mínimo de patrones y por esos modelos rígidos, no se conciben como sujetos de derechos. Por supuesto, son excluidos de muchos espacios, como les decía, incluso de aquellos espacios donde se toman decisiones sobre estas mismas personas, ¿verdad? Sin haberles hecho una consulta
previa y sin lograr la participación de las personas en este tipo de espacios. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos, como les decía, los derechos humanos eh, es un enfoque que nos permite ir resignificando estas eh, visiones asociadas con el capacitismo y al mismo tiempo ir efectivizando condiciones indispensables para avanzar en una sociedad más justa y una sociedad más inclusiva. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos universales, contempla a todas las personas, son inalienables e inherentes. Todas las personas, sin distinción alguna, son sujetos de derechos humanos. No podemos condicionar los derechos humanos a ciertas características o a ciertas condiciones y son interdependientes e indivisibles. ¿Qué quiere decir? Que todos los derechos humanos no están, vamos a ver, no están construidos de manera separada, sino que es necesario el cumplimiento de todos por igual. No podríamos priorizar en derechos humanos, ¿verdad? Sino lo que hacemos es, incluso, por ejemplo, condicionar el bienestar, porque, bueno, garantizamos estas condiciones, pero al mismo tiempo omitimos otras, y eso no se puede permitir cuando hablamos desde el enfoque de derechos humanos. Nada más para mencionar, estos derechos se clasifican en civiles y políticos, tienen que ver con derechos propios de las personas, ¿verdad? De manera individual, entonces el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, entre otros, que por supuesto las personas con discapacidad son sujetas de los derechos humanos, específicamente civiles y políticos, y al mismo tiempo de los económicos, sociales y culturales, que tienen que ver con el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la educación, ¿verdad? Son derechos más colectivos, pero que también deben ser garantizados por igual. Ahora bien, en términos de acceso a derechos en Costa Rica, es importante partir de la Constitución Política como Carta Magna, ¿verdad? Donde se señala que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país. Y esto aquí no se está condicionando a quienes sí y a quienes no, sino que dice a todas las personas, organizando y estimulando la producción, el más adecuado de la reparto de la riqueza, y toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esto cuando hablamos de un ambiente sano, incluso la ausencia de discriminación nos permite tener un ambiente sano. No podemos pensar en un ambiente sano si hay formas de violencia, de exclusión y discriminación cotidianas. Y el artículo 33, que es indispensable o que es central cuando hablamos de derechos humanos, principalmente aquellos grupos que han sido históricamente excluidos, dice que toda persona es igual ante la ley eh, y no podrá hacerse discriminación alguna contra la dignidad humana. ¿Verdad? Y esto me parece que es muy oportuno porque rescata la dignidad humana, que la dignidad humana está vinculada con la diversidad humana y aplica nuevamente para todas las personas. Por supuesto, como les decía anteriormente, la norma general, digamos, o principal que aborda los derechos de las personas con discapacidad es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, la Ley 7600, específicamente acompañado de su reglamento, donde se operacionaliza o operativiza la ley, ¿verdad? Que se dice, por ejemplo, las condiciones que deben cumplirse en ciertos espacios que es importante que la revisemos porque cuando la revisamos, yo siempre digo, nos ponemos como unos lentes, ¿verdad? Respecto a la ley, entonces tenemos las herramientas, por ejemplo, para decir, es que esta rampa no cumple con la ley 7600, este establecimiento tampoco, em, no hay adaptaciones en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces logramos encontrar de alguna forma esta ley se convierte en un insumo muy valioso para poder identificar cómo el capacitismo sigue vigente en diferentes espacios, ¿verdad? Nos abre, digamos, esta posibilidad de reconocerlo en espacios y en situaciones muy cotidianas. Y otra cosa que les quería mencionar también, como les dije, el sistema educativo es un espacio que debemos seguir pugnando para generar mejores condiciones, porque sabemos, incluso cuando estudiamos, pudimos haber sido víctimas o haber presenciado situaciones de bullying hacia las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de bullying, es toda forma de discriminación ejercida por estudiantes contra otro u otros por sus características o formas de vida. Aquí entra la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad, la situación migratoria, sexo,
etnia, condición socioeconómica, discapacidad, creencias religiosas, entre otros, ¿verdad? Es esta, cuando hablamos de bullying, básicamente es cuando la discriminación o el fenómeno de la discriminación se realiza en ambientes educativos y principalmente desde estudiantes. Eh, que incluso por ejemplo, cuando lo relacionamos con el costo vital de la discriminación, podemos entender que el bullying que se enfrenta en edades escolares, estas etapas educativas, por supuesto, repercute en el bienestar de la persona, incluso cuando son adultas las personas, ¿verdad? Lamentablemente la discriminación deja huella en la vida de las personas que la enfrentan cotidianamente. Y por eso es que la invitación que les planteo para finalizar este espacio es la importancia de garantizar espacios de respeto, sana convivencia y libres de violencia como responsabilidad de todas las personas. Esta, el derribar o superar el capacitismo no es responsabilidad solamente de las personas con discapacidad, sino que es un compromiso que nos compete a todas las personas porque la construcción de una sociedad libre de violencia y basada en la justicia social es obligación de todos y todas. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Keylor, más bien por esta gran exposición sobre el capacitismo, ¿verdad? Hay como un par de consultas, ¿verdad? Una es en el sentido de, como hoy es el día propiamente, ¿verdad? Contra la diversofobia, ¿verdad? Que bastante falta nos hace siempre, nos están recordando. Se puede entender entonces que el capacitismo transversaliza también pues, la diversidad sexual, ¿verdad? O sea, digamos, como seres diversos desde esa interseccionalidad puede transversalizarlo, ¿verdad? O algo así. Y claro, yo O- creo que eso es importante porque normalmente lo que hacemos es que no pensamos que la discriminación se da como de formas aisladas o que nos discriminan solo por un motivo, ¿verdad? Por supuesto, eh, y creo que eso es cuando partimos del enfoque de derechos humanos, nos permite transversalizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del género, logramos transversalizar el género o deberíamos lograr transversalizar el género en todas las poblaciones y así sucede con el capacitismo, ¿verdad? Por supuesto, es importante hablar del capacitismo en relación con la población LGBTQ+, pero eso no quiere decir que con la población afro, la población negra tampoco no se deba hablar, sino que más bien el capacitismo debería ser, y esto insisto, como una postura que debemos asumir críticamente frente a él para poder acercarnos a todos los grupos, ¿verdad? Incluso, eh, siempre lo decimos, cuando desarrollamos, por ejemplo, espacios de capacitación eh, presenciales o incluso virtuales, es indispensable que preguntemos si hay condiciones que hay que tomar en cuenta o situaciones, ¿verdad? Que muchas veces no lo hacemos. Cuando generamos otros espacios, ¿verdad? Como, no sé, como más abiertos, tampoco lo tomamos en cuenta y lo que hacemos es, incluso en espacios que hablamos de derechos humanos, porque sucede, hay Ujú. espacios que hablamos de derechos humanos, pero no se cumplen, por ejemplo, las condiciones mínimas para que todas las personas puedan participar. Entonces, sí, es indispensable transversalizarlo. Claro, y más bien partiendo en eso, ¿cómo nos afecta como sociedad? ¿Verdad? Digamos, yo sé que vos tocaste varios puntos, pero así como muy puntualmente, ¿cómo dejarnos ese recordatorio? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta como sociedad, ¿verdad? Para evitar caer en eso, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que una de las claves que siempre podemos partir por ahí es de la empatía, ¿verdad? Porque la empatía es indispensable porque no tengo que estar en esa realidad para lograr acercarme, ¿verdad? Y ser sensible a esa realidad. No tiene que pasarme, como decimos, por el cuerpo para que yo vea la necesidad. Y también con el tema de discapacidad, por eso les decía, cuando hablamos de condición o de situación, hay muchas personas que, por ejemplo, hemos acercado y es que decían, yo, por ejemplo, nunca me pensé en una situación de discapacidad, pero bueno, me sucedió un accidente, una situación, y ahora veo la vida diferente. Entonces, cuando hablamos de la empatía, decimos, claro, evidentemente las experiencias personales nos posicionan en el mundo en formas y nos permiten visualizarlo de formas diferentes, pero deberíamos apuntar
a que aunque yo no, perdón, aunque yo no forme parte de la población, también ver la necesidad de avanzar en eso, ¿verdad? Pensar en que toda persona, igual que eso sí compartimos, ¿verdad? La condición de personas Ujú. debería tener derechos igual como los tengo yo. No solamente pensar que son reducidos en grupos, sino que por ser persona debe tener condiciones y acceso a derechos indispensables. Claro, porque, digamos, muchas veces sentimos, ¿verdad? Que, digamos, yo que soy parte de la población de personas con discapacidad, decir, ah, bueno, es solo de nosotros, ¿verdad? Lo Ujú, de diversidad sexual es de aquellos, ujú, ¿verdad? Y la población, no sé qué, o sea, no, más bien es como visualizar esa interseccionalidad, ¿verdad? Y saber que somos personas, ¿verdad? Y que somos claro, el conjunto de un montón de aprendizajes, ¿verdad? Un montón de situaciones, costumbres y todo. Y somos parte de esa diversidad, ¿verdad? A veces como que cuesta como entender o no se quiere entender, ¿verdad? Del desconocimiento o desde que usted tiene la información y no la quiere aplicar, ¿verdad? Como esa discriminación múltiple, ¿verdad? Que vos ujú, nos hablabas, no queremos hacer nada, ¿verdad? Porque estamos en un grupo hegemónico que no, que estamos llenos de privilegios, ¿verdad? claro, Entonces, yo no quiero que mis privilegios, ¿verdad? Sean alterados o ceder espacio dentro de esa eh, límite invisible, ¿verdad? Que separa las diversidades. Entender que no, a mí, mi metro cuadrado no quiero que nadie me lo altere, ¿verdad? exactamente. Y esto es muy importante porque yo siempre lo digo, la interseccionalidad me permite a mí entender cómo la discriminación pasa de formas múltiples en la vida de las personas, ¿verdad? Me permite a mí de manera personal, pero al mismo tiempo la interseccionalidad debería ser el enfoque con el que diseñamos cualquier acción en términos de Ujú. derechos humanos, ¿verdad? No solamente es para decir, bueno, desde la interseccionalidad me explico cómo la discriminación se me agrava en mi propia vida, sino decir la interseccionalidad, la interseccionalidad es como lo que nos permite analizar y al mismo tiempo es como la alternativa, ¿verdad? La Claro. propuesta que tenemos para lograr hacer acciones más concretas, porque claro, cada quien trabajando desde su metro cuadrado es más complejo cambiar la realidad, ¿verdad? Porque pareciera que solo me enfoco en lo mío y bueno, yo creo que los cambios, y esto incluso una fecha como hoy, y otras fechas que conmemoramos nos permiten darnos cuenta que los cambios son colectivos, pasan por procesos colectivos y es indispensable superar ese individualismo de pensar que porque ese tema no me es cercano, no me corresponde, ¿verdad? Porque nos corresponde en el sentido que hay personas que están siendo afectadas. Yo creo que ese debería ser un motivo suficiente como para poder ver la necesidad de articularnos. Y por supuesto, la interseccionalidad es una alternativa que nos permite lograr esto, este avance. Claro. Y ir quitando, bueno, que en algún momento se quite ese modelo de rehabilitación, ¿verdad? Que se habla muchas Claro, veces en discapacidad, ¿verdad? sí, Por ejemplo, bueno, el modelo de salud que tenemos actualmente, ¿verdad? Es invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Debería decirse discapacidad, vejez y muerte, por ajá, ejemplo, o algún otro término, porque ya invalidez ya es peyorativo, ¿verdad? claro, Pero a veces damos por sentado muchos de esos términos que socialmente se siguen repitiendo, ¿verdad? Entonces, como se repiten, se normalizan, claro. ¿verdad? Sí, y eso es muy Sí. importante porque yo siempre he dicho, no son solamente, las palabras no son solamente palabras o términos, ¿verdad? Parten de una concepción y a veces cuando utilizamos las palabras, también reproducimos la concepción. Ejemplo, no es Ujú. que estamos diciendo, es que solamente es invalidez, no, es que invalidez remite a toda una concepción y si nos ponemos a profundizar, nos damos cuenta que sí, que efectivamente es muy problemática, pero a veces creemos que son solamente palabras. Bueno, las palabras también Ujú. crean el mundo y es importante ir planteándonos esos términos que a veces están tan normalizados que no somos conscientes, pero que es importante eh, poder problematizarlos y evidenciarlos. Claro. Bueno, bueno, se nos va acabando el tiempo, ¿verdad? Es muy enriquecedor
como estos recordatorios permanentes, ¿verdad? Más bien Claro. abro como, Keylor, le expreso como el agradecimiento de nuevo de estar acá, ¿verdad? Aceptar la invitación. Y sí, como vos decías al inicio, ya tenemos varios años de estar compartiendo, ¿verdad? Entonces, más bien agradecerle a usted y al CIPAC, ¿verdad? Por ese apoyo y esa vinculación, ¿verdad? Sobre temas sustantivos que siempre ocupamos estar recordándonos, ¿verdad? Y más bien, algún mensaje final que nos quieras como exponer. Sí, yo lo que quiero es agradecer nuevamente a la UTN por los esfuerzos que han realizado, hacerles la invitación, ¿verdad? A seguir. Yo creo que ahora tenemos un gran mar de información. Entonces, por ejemplo, si tienen dudas sobre el capacitismo, podemos buscar en internet, si tenemos formas, incluso hay recursos muy interesantes para identificar la discriminación. Entonces, hay como tipo test donde nos podríamos hacer para ver que, hacernos conscientes sobre cómo reproducimos la discriminación, a pesar de que no lo hagamos adrede, pero es importante también ir reconociéndolo. Y sí, los derechos humanos, como les decía, no es algo acabado, ¿verdad? El hecho que sigamos hablando de esto no quiere decir que se agote, sino que más bien surgen nuevas invitaciones, surgen nuevas reflexiones y es importante seguir articulando esfuerzos. Y por supuesto reiterarle a Jufrey que parte del CIPAC seguimos anuentes a desarrollar ese tipo de espacios que son tan valiosos y tan enriquecedores. Muchas gracias. Gracias a vos y más bien reiterar que las actitudes en esta conmemoración, las actitudes homofóbicas, transfóbicas, diversofóbicas, profundamente arraigadas, a menudo combinadas por una falta de protección jurídica, en muchos casos jurídica, social, adecuada contra la discriminación por motivos de orientación sexual, de identidad y género, de discapacidad, de etnia, exponen a muchas personas dentro de esa diversidad, eh, las exponen y afectan a todas las personas de todas las edades, de todas las regiones, de todos los estratos, todas estas personas sufren eh, violaciones atroces a sus derechos humanos. Es por esto que es necesario plantear estos recordatorios permanentes y evidenciar la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia en nuestra sociedad y desde luego en nuestra institución, la cual es una universidad estatal eh, que está llamada a ser líder en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y recordar de lo que no se habla no existe y si no existe se margina, se excluye, se aparta, se violenta. Si el objetivo es que nadie se quede atrás, pues hay que demostrarlo, ¿verdad? Eh, bueno, de parte de la UTN, de la Vicerrectoría de Día Estudiantil, agradecemos a todas las personas que nos están viendo en este momento y nos verán en la grabación. Agradecer de nuevo a Keylor por esta exposición y nos veremos próximamente en más actividades. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.